Hola a todas y a todos, mi nombre es Aarón Segura y les voy a exponer algunas ideas acerca de la individualización de la sanción en el procedimiento especial sancionador. Lo primero que quisiera exponer, lo primero que quisiera tratar es que el concepto de la sanción, el término sanción, es un concepto problemático. Es decir, el primer gran obstáculo cuando se habla acerca de la individualización de la sanción precisamente tiene que ver con lo que significa una sanción. Y la tesis que quiero exponer es que determinar qué es una sanción está íntimamente ligado con la pregunta acerca de qué es el derecho. Es decir, se trata de una pregunta que tiene que ver con la ontología filosófica jurídica acerca de cómo comprendemos el derecho. Y para ello abordaré muy brevemente algunas ideas clásicas acerca de lo que es el derecho. Entonces, por ejemplo, si le preguntamos a un jurista como Hans Kelsen qué es el derecho, él nos vendría a decir que el derecho es más que nada un conjunto, un sistema jerarquizado de normas. En cambio, si buscamos la concepción de una persona como Karl Marx acerca de lo que es el derecho, nos diría que es un instrumento de dominación de una clase sobre otra. En cambio, Tomás de Aquino tal vez referiría que el derecho es en el sentido una ley humana positiva, es un conjunto de disposiciones que deben ajustarse a los preceptos de la ley natural, entendiéndole esta como una ley de origen divino y que ha de encaminarse hacia el bien común. Es decir, pareciera que están hablando de cosas distintas, sin embargo están hablando de lo mismo, están respondiendo a la misma pregunta acerca de qué es el derecho. Y tal vez una buena estrategia para tratar de explicar este fenómeno, esta discrepancia de opiniones, es entender que están hablando del mismo fenómeno, pero desde enfoques distintos. Y aquí quisiera referir lo que se le conoce la teoría jurídica como el enfoque tridimensional del derecho. Es decir, la pregunta ¿qué es el derecho? Puede ser contestada desde tres distintas ópticas. La primera tiene que ver con la pregunta más bien de cómo es el derecho, es decir, de qué está hecho el derecho, cuál es su estructura interna, cuáles son los elementos que la componen y cómo se relacionan estos elementos entre sí. En cambio, otra perspectiva respondería más bien a la pregunta de ¿para qué sirve el derecho? Es decir, ¿cuál es la función que de hecho cumple el derecho de cara a la sociedad? Finalmente, otro enfoque respondería más específicamente a la pregunta de cómo debería ser el derecho, es decir, cuáles son los criterios del derecho justo, cómo se valora el derecho, cuál es la calificación ética que merecería el derecho. Es decir, tenemos tres grandes enfoques para responder a esta pregunta de qué es el derecho. Entonces, lo vendría a detallar cada uno de estos enfoques a continuación. El primero, el enfoque estructural del derecho, que es un enfoque normativo. Aquí nos fijamos a esta pregunta de cómo es el derecho, nos fijamos en el derecho en cuanto a un conjunto de normas válidas, es decir, es una perspectiva propiamente estructural, donde lo más importante tiene que ver con la validez de las normas. Entonces, aquí hablamos de que una norma es válida en la medida en que es una norma regular, que ha sido creada conforme al procedimiento adecuado, que pertenece a un sistema jurídico en específico y que es obligatoria. Ese es en cuanto al primer enfoque, el enfoque estructural. En cambio, en el enfoque funcional, que tiene más bien un carácter sociológico, aquí observamos al derecho en cuanto a un hecho social, que cumple con unas determinadas funciones de cara a la sociedad. Es decir, aquí nos centramos en la perspectiva de la función del derecho. Y aquí no nos importa tanto, o el discurso no tiene que ver con la validez de las normas, sino más bien con la eficacia de las normas. Y una norma puede ser eficaz en distintos sentidos. Pudiéramos hablar que una norma es eficaz en la medida en que es obedecida efectivamente por sus destinatarios, o que una norma es eficaz en la medida en que es aplicada, de hecho, por las autoridades encargadas y facultadas para ello, o que de hecho genera los fines para los cuales había sido prevista. Es decir, son distintos niveles de eficacia de las normas que tienen que ver con esta perspectiva, con este enfoque funcional o sociológico del derecho. Finalmente, desde un enfoque valorativo, que tiene que ver con la dimensión ética del derecho, aquí observamos el derecho en cuanto a que es un valor, es decir, es una expresión de determinados valores que se pretenden realizar
con el derecho. Y aquí entramos en el discurso, obviamente, de las distintas concepciones de la justicia. Es decir, aquí lo que nos importa es ver a las normas, no en cuanto a su validez o en cuanto a su eficacia, sino en cuanto a su justicia, o es decir, a su justificación moral subyacente. Entonces, la pregunta aquí que tendríamos que responder es: ¿en qué principio, bajo qué modos una norma es justa? Pues tendríamos que ver la relación que existe entre las normas con las distintas concepciones morales, éticas de la justicia. Es decir, todos estos distintos enfoques, el enfoque estructural, el enfoque funcional y el enfoque valorativo, pretenden dar cuenta de una cara distinta de lo que es el derecho, sin duda un fenómeno complejo. Ahora sí, con estas ideas en mente podemos regresar otra vez a discutir la sanción. Y precisamente la sanción también puede ser vista desde cada uno de estos enfoques. Entonces diríamos que desde un enfoque estructural, una sanción es un acto de aplicación y concreción que hace el juez desde un parámetro de punibilidad establecido por el legislador. En cambio, desde un enfoque funcional, que tiene que ver con la eficacia de las normas, diríamos que la sanción tiene como objetivo, primero, la reparación del daño que se ha causado a los procesos electorales, ya encaminándolos al procedimiento especial sancionador, y también de la disuasión de la conducta infractora. Y esta disuasión puede ser disuasión tanto en abstracto como en concreto. Y desde un enfoque valorativo, la sanción tiene como un fin reprochar, es decir, imponer un castigo a partir de la obtención de una ventaja indebida. Estas son tres grandes formas de ver a la sanción, y poniendo el acento en cada una de ellas, la tesis que quiero presentar es que de ello va a depender cómo se traduzca en los casos concretos la determinación de una sanción mayor o menor. Es decir, la idea misma que se tiene como preponderante acerca de lo que es el derecho, viene a condicionar la idea misma de lo que es una sanción, y en esta medida se va a traducir en mayores o menores puniciones hacia los infractores de las normas electorales. Una idea que quisiera resaltar primeramente como un principio formador de todas las sanciones es el principio de proporcionalidad. Y este principio es fundamental para entender cómo medimos la magnitud de la sanción. Básicamente, el principio de proporcionalidad lo que nos dice es que las sanciones que se impongan en el ejercicio del poder punitivo del Estado tienen que ser proporcionales a las infracciones que merecen estas sanciones. Es decir, pudiéramos ver una imagen gráfica como una balanza, ¿sí? Una balanza donde lo que se busca es precisamente que haya una sincronía, que estén balanceadas las cosas que están en ambos extremos de la balanza. Por un lado tendríamos las infracciones, es decir, la gravedad de las infracciones que se merecen sanción, y por la otra la sanción. De lo que se trata es que a infracciones graves le correspondan sanciones graves, o a infracciones leves le correspondan a su vez sanciones leves. Es decir, que hay una proporcionalidad entre la determinación de las infracciones y la determinación de las sanciones. Y esto, por supuesto, tiene un asidero constitucional en el artículo 22 de nuestra Carta Magna, que nos dice que toda la pena deberá ser proporcional al delito que se sancione y al bien jurídico afectado. Y ahora vamos a desarrollar estas ideas con mayor detalle. Lo primero que tendríamos que hacer entonces es un ejercicio de calificación de las faltas. Si la idea principal es que las sanciones tienen que ser correspondientes con las faltas que se van a acreditar, vamos a ver cómo podemos calificar estas faltas. Es decir, si se quiere ver en otra imagen, cómo es que podemos medir el peso de las faltas que vamos a sancionar, en la medida en que el peso de estas sanciones tiene que ser proporcional, tiene que ser equivalente. Entonces, para esto podemos desarrollar todo un esquema que la Sala Superior ha retomado históricamente lo podemos rastrear incluso desde 2002, 2001, un esquema de análisis de elementos que vienen a determinar la calificación de una falta y posteriormente la individualización de las sanciones. Ahora, para comprender el análisis de las faltas, lo primero que tendríamos que decir es que lo que esperamos es un resultado.
Y este resultado le llamamos técnicamente la calificación de la falta. La calificación de la falta, según la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le puede corresponder uno de 5 niveles distintos que vienen a determinar su gravedad. Es decir, una falta, una infracción a la normatividad electoral puede calificarse dentro de 5 distintos parámetros. Entonces hablamos de faltas levísimas, de faltas leves y de faltas graves. Y dentro de las faltas graves hablamos de graves ordinarias, de graves especiales y de graves mayores. Es decir, el ejercicio de análisis de la magnitud de las faltas va a tener como resultado uno de estos 5 adjetivos o calificativos, si lo quieren ver así. Entonces, ¿cuáles son los elementos que debemos de analizar para calificar la gravedad de una falta? Pues lo primero que habríamos que hacer es partir de una idea general. Esto es mucho de sentido común y es más bien de sentido común comparativo. Partimos de la idea que podemos distinguir entre acciones que en el sentido común nos resultan más o menos graves, más o menos peligrosas, si se quiere ver así. Entonces, el primer elemento que habría que analizar es qué tipo de falta estamos calificando, qué tipo de hecho estamos calificando, si se tratan de hechos que tienen que ver con acciones o de hechos que tienen que ver con omisiones. Y el sentido común nos diría que usualmente son más graves o son más reprochables los hechos que tienen que ver con acciones, porque las acciones, a diferencia de las omisiones, implican una idea de poder actuar, una voluntad de poder actuar, de llevar a cabo una conducta. Y las omisiones no necesariamente, las omisiones muchas de las veces pueden ocurrir por descuidos. Entonces, lo primero que habríamos que identificar es si la falta se trata de acción o de omisión. En el entendido que usualmente las acciones son más graves, se califican con mucha mayor gravedad que las omisiones. Una vez que determinamos ya una calificación de la falta como de acción o de omisión, hay que analizar 2 grandes grupos de elementos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de elementos subjetivos, que tienen que ver con la responsabilidad de los infractores, y elementos objetivos, que propiamente tienen que ver con los hechos y con las condiciones que rodean los hechos. Una vez analizados estos 2 grupos de elementos, vamos a poder determinar ahora sí que la falta merece una calificación como de levísima, leve, grave ordinaria, grave especial o grave mayor. Uno de estos 5 elementos y solo uno de estos 5 elementos. Entonces vamos a ver el primer grupo de elementos, que les repito, tienen que ver con los elementos subjetivos que nos van a servir para determinar la responsabilidad en mayor o menor medida de los sujetos infractores. Entonces, una vez que determinamos que la conducta es una acción o una omisión, habríamos que distinguir en otro nivel si esta acción tiene como trasfondo una conducta dolosa, es decir, una conducta intencional, o una conducta culposa, una conducta negligente, una conducta que ha pretendido enarbolar una voluntad de descuido. Es decir, repito, esto tiene mucho que ver con sentido común. Usualmente consideramos a las conductas dolosas como más graves que las conductas culposas, porque repito, las conductas dolosas tienen este elemento de conocer cuál es el ilícito y querer el resultado que se va a generar con este ilícito, a diferencia de las conductas negligentes o culposas, que si bien tienen este elemento de conocer el ilícito, no hay una voluntad de querer el resultado, pero sí hay una voluntad de aceptar las consecuencias de esta acción. Entonces partimos de la idea general de esta, que las conductas dolosas son más culpables, son más punibles que las conductas culposas. En este análisis también nos va a resultar relevante el análisis de los medios utilizados. Y esto, repito, tiene que ver con la misma idea de verificar cuál es la intención del sujeto al actuar ilícitamente. Si los medios utilizados revelan un ánimo de preparación, un ánimo de creación de todo un entramado de conductas que propicien ilícitos electorales y por lo tanto ventajas indebidas, se van a calificar de manera más grave. Es decir, no en todos los casos los medios que se utilizan para cometer los ilícitos son relevantes, pero si así lo fueran, esto es necesario analizarlo como parte de la determinación de la gravedad de las conductas.
Eso es por cuanto hace a la conducta de los sujetos. También nos importan las situaciones particulares de los infractores, y aquí quisiera referirme a dos conceptos: a la reiteración de las faltas y a la reincidencia en las faltas. Vamos a tratar de distinguir cada uno de estos elementos que tienen puntos en común, pero no necesariamente son todos coincidentes. Hablamos de que hay una reiteración de las faltas cuando se comete un ilícito una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Si se quiere, de formas distintas, pero estamos hablando del mismo ilícito. Y una vez que se verifican todos estos ilícitos, se denuncian y ahora sí, seguido el procedimiento legal para ello, se impone una sanción. Y la sanción básicamente lo que va a determinar es: todas estas conductas que repetiste una y otra y otra y otra y otra vez merecen una sanción, ¿sí? Fueron conductas que se reiteraron en el tiempo. En cambio, la reincidencia requiere que ya haya una determinación de la autoridad, una determinación además firme de la autoridad, donde diga: esta conducta, este tipo de conducta es ilícita. Una vez que yo ya te notifique de esto, que es una conducta ilícita y se le sanciona de conformidad, si lo vuelve a hacer ya con el aviso de la autoridad jurisdiccional, en este caso, de que esa conducta había sido ilícita, si lo vuelve a hacer, ahora sí estamos hablando no de reiteración, sino de reincidencia. Es decir, la reincidencia es la repetición de una conducta que ya ha sido determinada judicialmente como ilícita y que se vuelve a repetir a pesar de este aviso de ilicitud que ya se le había dado por una conducta similar, es decir, una conducta del mismo tipo. Estamos hablando de mismos tipos de ilícitos. Entonces, mientras la reiteración tiene que ver con repetir una conducta una y otra vez, y no necesariamente una conducta sancionada ya, pero sí sancionable, la reincidencia sí tiene que tener este elemento ya de una determinación de ilicitud por parte de la autoridad competente. Y entonces, aquí también podemos hablar en estas situaciones del infractor de vulneraciones sistemáticas a las normas. Una vulneración sistemática, a diferencia de una reiteración en donde se repite un mismo tipo de ilícito, una vulneración sistemática tiene que ver con distintas conductas que generan distintos ilícitos a través de distintos medios. Es decir, una vulneración sistemática a las normas tiene que tener este elemento de heterogeneidad, es decir, de distintas conductas que produzcan distintos ilícitos y que se sancionan todos en un mismo procedimiento especial sancionado. Obviamente, vulneraciones sistemáticas se consideran más graves que vulneraciones no sistemáticas, y conductas reiteradas se consideran más graves que conductas no reiteradas, y a su vez conductas reincidentes se consideran más graves que conductas no reincidentes. Es decir, volvemos a la misma idea. Esto tiene que ver mucho con sentido común. El sentido común nos da estas pautas para poder distinguir en que una conducta que obedeció una reincidencia es más grave que una que no lo fue, al menos en principio. Aquí también, para terminar, los elementos subjetivos, nos importa mucho cuál es el enlace personal entre el autor de la conducta y la conducta misma. Entonces aquí podemos hablar de que existen responsabilidades directas y responsabilidades indirectas por parte de los autores. Un ejemplo clásico, una responsabilidad indirecta es, por ejemplo, la culpa invigilando de los partidos políticos respecto de las conductas que llevan a cabo sus militantes o sus candidatos o cualquier otra persona que esté a su cargo. Es decir, en estos casos estamos hablando no de que los partidos hayan cometido directamente las conductas, no que haya un enlace directo, pero sí un enlace indirecto en la medida en que tenían un deber de vigilancia y de cuidado respecto de distintas personas a su cargo. Entonces, esto también tiene que ver con el análisis de los elementos subjetivos que, repito, sirve para determinar cuál es la responsabilidad, el grado de responsabilidad de una persona con los ilícitos que se estén analizando. Ahora, pasando